nuevamente funciones de variables aleatorias, solo que en este caso la información que nos van a dar va a ser acerca de vectores aleatorios, pero la idea va a ser siempre la misma. Tenemos un vector aleatorio del cual conocemos toda la información y ahora tenemos una nueva variable o más de una variable que queremos conocer. La forma de encontrar su distribución será encontrar si tienen alguna relación con las variables conocidas y planteando eventos equivalentes vamos a encontrar la nueva distribución. En el video anterior aprendimos que si estamos seguros de que la nueva variable será discreta, lo conveniente es buscar la función de probabilidad. Y si no, siempre voy a buscar la función de distribución, porque eso implica calcular probabilidades, que es lo que venimos aprendiendo desde el comienzo del curso. Vamos con el primero. Sean x e y variables aleatorias independientes con distribución de Poisson. X va a ser una variable con distribución de Poisson parámetro lambda e y va a ser una variable aleatoria con distribución de Poisson de parámetro mu. Y quiero encontrar la distribución de W definida como la suma de x más y. Entonces observemos qué nos está pasando en este ejemplo. X e y son variables aleatorias discretas y W es una función de estas dos variables. Es una función de x e y. Entonces nos va a pasar lo mismo que con una. A W no le va a quedar otra que ser una variable aleatoria discreta. Entonces vamos a trabajar como lo hacemos siempre con las variables discretas. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos x e y variables de Poisson y son independientes. Y W la definieron como x más y. Lo primero que tenemos que ver es qué valores puede tomar W. Las variables ya están definidas, vino sin texto este ejercicio. Entonces veamos, ¿qué valores puede tomar W? Y bueno, los valores que puede tomar W dependen de los valores que tomen x e y, porque W es x más y. Entonces me voy a hacer una tablita con todos los posibles valores de x y de y en base a ellos me voy a fijar cuánto puede valer W. Esta es una tablita simplemente para entender el nuevo soporte de la variable. X puede tomar cualquier valor, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, cualquier valor de los naturales con el 0. Lo mismo la variable y porque son Poisson. Entonces si x e y valen 0, W ¿cuánto va a valer? Bueno, va a valer 0 porque es la suma. Si x vale 1 y y vale 0, W va a ser 1. Lo mismo va a ocurrir cuando y valga 1 y x sea 0 porque la suma también es 1. Ahora si x vale 2 y y vale 0, W va a ser 2. Lo mismo va a ocurrir cuando x e y son 1. Lo mismo va a ocurrir cuando x es 0 e y es 2. Cuando W vale 3. Bueno, de esta manera nos vamos dando cuenta los posibles valores de W. Bueno, también fíjate que van apareciendo en diagonal, ¿no? Los valores repetidos de W. Voy a dejar acá la tabla porque esta tabla es infinita y no tiene sentido seguir escribiendo si ya entendí más o menos qué valores va a tomar W. Entonces fíjate cuál va a ser el rango de W. Y puede valer 0, 1, 2, 3 y así hasta dónde. Y hasta todos los naturales, además del 0. Ya tenemos nuestro rango de variable. Como es discreta vamos a buscar la función de probabilidad porque vimos que era más fácil esto que buscar la función de distribución. La función de probabilidad de W es la probabilidad de que W grande sea igual a W chiquita. Y ahora juntarnos toda la paciencia del universo y punto por punto ir calculando esta probabilidad. Como son infinitos puntos, esperamos encontrar alguna fórmula genérica en algún momento. La función de probabilidad de W en 0 es la probabilidad de que W sea 0. ¿Y quién era W? W era x más y. Por lo tanto, la probabilidad de que W sea 0 es lo mismo que la probabilidad de que x más y sea 0. Acá es donde estoy usando la idea de eventos equivalentes. Ahora, ¿cuándo x más y vale 0? Y eso lo veo en la tablita, por eso está linda esta tablita. La suma vale 0 cuando x sea 0 y además y sea 0. Ahora tengo dos variables aleatorias que son independientes. La probabilidad de que x sea 0 y de que y sea 0 la puedo calcular como la probabilidad de que x sea 0 por la probabilidad de que y sea 0. Porque el dato era independiente. Si tuviera el dato de la función conjunta de x con y, sería cuestión simplemente de evaluar en esa función. Y ahora, como sé que las dos son Poisson, esta cuenta es e a la menos lambda por e a la menos mu, lo que resulta en e a la menos lambda más mu. Vamos con otro. ¿Cuál es la función de probabilidad de W en 1? Es la probabilidad de que W sea 1. ¿Cuál es mi evento equivalente?
¿Quién es W? W es X más Y. Por lo tanto, esta es la probabilidad de que X más Y sea igual a 1. Miremos en la tablita. ¿Cuándo X más Y es 1? Se puede dar de dos formas. Cuando X es 1 e Y es 0, o cuando X es 0 e Y es 1. Y voy a sumar estas dos probabilidades. ¿Sí? Es como una especie de probabilidad total lo que estoy aplicando. Reemplazando, como las variables son independientes, esta cuenta me queda e a la menos lambda por mu por e a la menos mu, más lambda por e a la menos lambda por e a la menos mu. Estoy usando la función de probabilidad de la Poisson. Si no te la acordás, siempre escribítela a un costadito, en forma general, y después vas evaluando. El resultado de esta probabilidad me queda lambda más mu por e a la menos lambda más mu. De esta forma tendría que ir punto por punto, así para cualquier W chiquito en R. Pero ¿nos animamos directamente con el caso general? Yo creo que estamos en condiciones de hacerlo. La función de probabilidad de W en W chiquita es la probabilidad de que W grande sea igual a W chiquita. Esto es la probabilidad de que X más Y sea igual a W chiquita. Lo que vimos en la tablita era que esta probabilidad la calculaba como una suma. Sería la suma de quién. Y en este caso de que X sea 0 e Y sea W, más la probabilidad de que X sea 1 e Y sea W menos 1, más así hasta que X sea W y sea 0. Son todas las formas en que la suma puede dar W chiquita. O sea, es una sumatoria para ir desde 0 hasta W chiquita de la probabilidad de que X sea Y, intersección que Y sea W menos Y. ¿Sí? Se ve que lo de arriba es la misma suma. Bueno, como las variables son independientes, esta probabilidad de la intersección la puedo escribir como el producto de las probabilidades y voy a reemplazar cada probabilidad usando la función de probabilidad de la Poisson en cada caso, para una Poisson lambda para X y una Poisson mu para Y. Y esta es la sumatoria que tengo que resolver. Bueno, ahora vienen estas partes de no me contás cómo se hace o me viene la iluminación divina y puedo aprender a resolverla. ¿Qué es lo que voy a hacer? A ver, voy a sacar de factor común e a la menos lambda mu, porque no depende de y. ¿Y qué me queda adentro? Adentro de la suma. Me quedan dividiendo el factorial de y y el factorial de w menos y. Y después me queda lambda a la y por mu a la w menos y. ¿Y por qué dejé este espacio acá? Y porque, no sé, quedaría re lindo si acá hubiese un w factorial. Ahora, si agrego un w factorial multiplicando, lo tengo que agregar dividiendo. Pero como no es función de y, lo voy a agregar dividiendo afuera de la sumatoria. ¿Y por qué hice esto? Porque esta suma yo la conozco. Es conocida, ¿la conoces? Por ahí no la conoces. Este es el desarrollo de lo que se llama binomio de Newton. Bueno, no sé si conoces el binomio de Newton. ¿Quién es el binomio de Newton? Es a más b a la n, que se resuelve como la suma desde i igual a 1 hasta n del número combinatorio n tomados de ahí por a a la i por b a la n menos i. Seguro te sabes de memoria a más b al cuadrado. Por ahí también te sabes de memoria a más b al cubo. Bueno, ahora te sabes de memoria a más b a la n. Podés calcular cualquier binomio. ¿Quién era el combinatorio n tomados de ahí? Y esto lo habíamos definido como n factorial dividido i factorial por n menos i factorial. Entonces ves que es lo mismo. ¿Quién sería entonces toda esa suma? Y toda esa suma es el desarrollo de ¿quién? De lambda más mu a la w. ¿Cómo nos queda finalmente la función de probabilidad de w? Nos queda lambda más mu a la w sobre w factorial por e a la menos lambda más mu. Y acordate que w podía tomar todos los valores de 0, 1, 2, hasta infinito, todos los naturales con el 0. ¿Y a quién se parece esta? Sí, se parece a la distribución de la función de probabilidad de una variable de Poisson. O sea, lo que estamos diciendo es que w tiene distribución de Poisson lambda más mu. Aproveché enseñarte algo nuevo para demostrar una propiedad muy importante. La propiedad es que si tengo dos variables de Poisson independientes y las sumo, esa suma también me va a dar una Poisson cuyo parámetro es la suma de los parámetros. ¿Cómo hacemos si las variables son continuas?
Vamos con un ejemplo. Otro. Sean x e y dos variables aleatorias independientes con distribución uniforme en el intervalo 0, 1. Hallar la distribución de w igual a x más y. Bien, tenemos de dato que x e y son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas uniformemente en el intervalo 0, 1. Esto significa que podemos obtener la densidad conjunta, ¿no? La función de densidad de x y la puedo calcular como la función de densidad de x por la densidad de y, por ser independientes, y como las dos son uniformes 0, 1, esta densidad resulta en 1 cuando x está entre 0 y 1 y está entre 0 y 1, 0 en otros casos. Vamos a graficar el soporte, como siempre. Tenemos que x está entre 0 y 1, y está entre 0 y 1, y la densidad también vale 1, o sea, lo que te estás imaginando en la tercera dimensión es un techito plano de altura 1. Entonces, cuando yo dibujo esto, me imagino que estás observando un precioso cubo del lado 1. Y de este cubo vamos a querer medir volumen. Hagamos una pequeña entradita en calor. ¿Qué pasa si yo, en lugar de pedirte lo que te pedí, te digo, encontremos la probabilidad de que x más y sea menor a 0.25? Nos volvemos a la guía 2 por un segundo. ¿Qué hacemos? Tenemos la conjunta. Escribir esta probabilidad es lo mismo que escribir la probabilidad de que y sea menor o igual a 0.25 menos x. Entonces buscamos la región correspondiente, graficamos la recta de y igual a 0.25 menos x, y como me están pidiendo que y sea menor, lo que querría calcular es de acá para abajo, todo lo que estoy pintando en naranja, el volumen correspondiente. ¿Y eso cómo se calcula? Como la integral doble sobre el área pintada en naranja de la densidad conjunta de x e y. O más fácil todavía, porque como la densidad es constante, lo podemos calcular usando geometría. Entonces podemos calcular la superficie del triangulito y multiplicarlo por la altura, que es la función de densidad de x y. Entonces la cuenta me queda 0,25 al cuadrado sobre 2 por 1, que es la densidad, y eso da 1 sobre 16. Esta probabilidad la entendemos cómo calcular. ¿Y qué me están pidiendo entonces? Lo que me están pidiendo es calcularme esta probabilidad, pero no para 0,25, para cualquier valor en R. Vamos a ponerle W chiquita, ¿la podrás calcular en general? Y digo, bueno, a ver, probemos. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Y lo que me están pidiendo que calcule es la función de distribución de W, que es la probabilidad de que W grande sea menor o igual a W chiquita. Y acá es donde me pregunto, ¿quién es W? Y W es x más y. Entonces es equivalente calcular la probabilidad de que x más y sea menor o igual a W chiquita. ¿Y ves que ahora estoy calculando lo mismo que antes? Solo que en vez de poner 0,25 puse un W chiquito. Y lo que voy a tener que ver es qué pasa cuando ese W chiquito varía en cualquier número de los reales. Eso es lo que quiero estudiar. Si supimos calcular la probabilidad anterior, podemos calcular esta. Y eso es toda la ciencia de transformaciones en este tipo de situaciones. Hagamos lo mismo que antes. Esto es la probabilidad de que y sea menor o igual a w menos x. Y fíjate que para cualquier w chiquito, lo que vamos a tener son rectas a 45 grados con pendiente negativa. Tiremos algunos valores para entender lo que está pasando. Fíjate, si w vale 0, tengo la recta y igual a menos x. Si w vale 1, tengo esta recta de por acá. W igual a 2, tengo esta recta de por acá. W igual a menos 1, por ejemplo, por acá. W igual a 3 por acá. ¿Pero qué me están pidiendo? Hagamos un mamarracho terrible. Me están pidiendo la probabilidad de que y sea menor que w menos x. Entonces, para este w igual a menos 1, me estarían pidiendo la probabilidad de acá para abajo, porque ahí tiene que ser más chico, y de w igual 0 de acá para abajo, y así siempre de la recta para abajo tendría que ver cuánto acumulé de probabilidad. Fíjate que a medida que w crece, las rectas van como creciendo, como que van barriendo todo mi universo en la dirección ascendente de las rectas. Entonces fijémonos, ¿cuál va a ser el soporte de W? Si x e y las dos podían estar entre 0 y 1, la suma no le queda otra que estar siempre entre 0 y 2, entonces el soporte de W está entre 0 y 2. Genial conocer el soporte, porque como estamos buscando la función de distribución ya podemos escribir varias partes. ¿Por qué? Porque si W es menor a 0 no voy a haber acumulado nada. Entonces la función de distribución va a valer 0. Y si W vale
2 o más, voy a haber acumulado todo. Entonces la función de distribución va a valer 1. Y lo que me tengo que poner a estudiar es qué va a pasar si W está entre 0 y 2. Si W va a estar entre 0 y 2, voy a calcular esta probabilidad como la probabilidad de que I sea menor a W menos X. Vamos a ir pensando en distintas situaciones. Fíjate que si W chiquita que elijo está entre 0 y 1, cuando quiera calcular la probabilidad de que I sea menor o igual a W menos X, voy a graficar esta recta naranja y voy a ver de acá para abajo cuánto vale el volumen comprendido, como hicimos antes. Entonces lo que voy a tener que hacer es calcular la integral doble sobre el triangulito naranja de la densidad de XY. Pero ¿qué pasa si por ejemplo el W lo elijo entre 1 y 2? Por ejemplo, por acá en esta línea violeta. Quiero calcular la probabilidad de que Y sea menor que W menos X. Entonces, si W está por acá, fíjate que lo que pinto tiene otra geometría, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo es que para calcular esta probabilidad tengo que calcular la integral doble, pero ahora sobre toda la región violeta de la función de densidad conjunta. Entonces, ¿qué va a pasar? La forma de calcular esta función es diferente. La función de distribución se va a partir siempre que me cambie la geometría del soporte sobre la cual estoy haciendo la integral. Entonces nuestra función de distribución se va a partir para W en 1. ¿Cómo nos va a quedar finalmente? Nos va a quedar que la función de distribución de W va a valer 0 si W es menor a 0. Va a valer una cuenta, llamémosla asterisco, si W está entre 0 y 1, pero va a valer algo diferente si W está entre 1 y 2. Y va a valer 1 para cualquier W mayor que 2. Vamos a detenernos en esos asteriscos y ver cómo calcularlo. Vamos con el primero. Si W está entre 0 y 1, la probabilidad de que W grande sea menor o igual a W chiquito es el volumen sobre este triangulito naranja. ¿Eso qué me queda? Me queda la superficie de la base, que es W al cuadrado sobre 2, por 1, que es la función de densidad. Siempre acordate que tenés la herramienta de hacer la integral doble, pero en los casos en los que el techito es constante, a mí me gusta más usar geometría, porque siento que cuando hago integrales voy a hacer muchas más cuentas y me puedo equivocar. Pero siempre tenés la opción de hacer la integral doble. ¿Qué pasa si W está entre 1 y 2? Si W está entre 1 y 2, la probabilidad de W grande menor o igual a W chiquita va a coincidir con la integral doble sobre toda la región violeta. Fíjate que ya sea que lo haga por geometría o ya sea que lo haga por integrales, esa cuenta no queda muy linda, porque se parte por todos lados, no conozco la geometría de esa cosa violeta. Ahora, lo que estoy dejando afuera parece fácil, ¿no? Porque lo que estoy dejando afuera, ¿ves que es un triangulito? Entonces esta probabilidad me conviene, me parece que es más fácil calcularla por el complemento. Entonces puedo calcular la probabilidad como 1 menos la probabilidad de que W grande sea mayor a W chiquita. Entonces me va a quedar 1 menos el volumen en el triangulito de arriba. Fijémonos quién es. Si esta recta es X más Y igual a W, el punto donde corta la recta con Y igual a 1 es el punto W menos 1. Entonces esta distancia, el lado de este triángulo, vale 2 menos W. Por lo tanto, el área del triángulo de arriba es 2 menos W al cuadrado sobre 2, bueno, por 1, que es la función de densidad en esa parte. Escribamos bonita la función de distribución. ¿Cómo nos quedó? Nos quedó 0 para W menor a 0, W al cuadrado sobre 2 para W entre 0 y 1, 1 menos 2 menos W al cuadrado sobre 2 para W entre 1 y 2, y 1 para W mayor o igual a 2. ¿Sigo? No, no sigo nada. Esperemos un poquito. Acabamos de encontrar una función de distribución. ¿Será una función de distribución? Hice mal todas las cuentas, hice un montón de cosas. No sigo adelante hasta que no verifique si esto es función de distribución. ¿Qué tenía que ocurrir? Cuando W tiende a menos infinito tiende a 0, cuando W tiende a infinito tiende a 1. Por ahí vamos bárbaro. Tiene que ser no decreciente. Si la graficás vas a darte cuenta que esto que calculamos es no decreciente. Y por último,
esta función va a tener distintas características si la variable es discreta, continua o mixta. Entonces, fíjate un minutito. ¿En algún punto acumulaste un montón de probabilidad para el mismo punto de W? No, no hay ningún punto donde acumule probabilidad. Entonces, lo que ocurre es que W, así como la definieron como la suma de X más Y, es una variable aleatoria continua. Por lo tanto, su función de distribución también tiene que ser continua. O sea, tengo que verificar que la función de distribución de W sea continua. Bueno, en este caso se cumple. Fíjate que las cuentas dan. Seguimos adelante. Solo por curiosidad, ¿qué pinta tiene la densidad de W? Ya que es continua, puedo sacar su función de densidad derivando la función de distribución, que es bastante simple. Me queda W cuando W esté entre 0 y 1 y 2 menos W cuando W esté entre 1 y 2. Y si la graficamos, fíjate que me queda un hermoso triangulito entre 1 y 2. Esta es una conclusión bastante importante, que nos va a servir en un futuro bastante cercano. Lo que hicimos fue sumar dos uniformes 0,1 que eran independientes, y nos quedó un triangulito. Pensé en la versión discreta, que sería tirar dos dados equilibrados y pensar en la suma. Fíjate que el valor 2 y el valor 12 son los menos probables, ¿no? Tenés un solo caso en el que la suma puede ser 2 o 12, pero tenés más casos en el que la suma puede ser 3, 11 y así hasta quién. ¿Quién sería el valor más probable de la suma? El 7, porque hay un montón de formas posibles en las cuales la suma de los dos dados puede ser 7. Bueno, eso te da una idea del triangulito que se va formando. Y la misma idea la estamos viendo en variables continuas. Lo que te voy a explicar ahora es lo que se llama método del jacobiano. Y en particular vamos a verlo como método de transformaciones bivariadas porque por ahora no vamos a transformar más que vectores bivariados. Y dice así, suponga que I1 e I2 son variables aleatorias continuas con función de densidad conjunta, f sub I1 y I2, y que para todo par I1 y I2 chiquitos, tales que la función de densidad es mayor a 0, tenemos a U sub 1, que es una función H1 de I1 y I2, y una U sub 2, que es una función H2 de I1 y I2, una transformación 1 a 1 de I1 y I2, 1 U2. Con inversas, I1 igual a H a la menos 1 y 2H H2 a la menos 1, en función de 1 y U2. Si las inversas tienen derivadas parciales continuas respecto a 1 y U2 con jacobiano J, entonces vamos a poder calcular la función de densidad de U sub 1, U sub 2 como la función de densidad original de I1 y 2 dividido el módulo del jacobiano evaluado en las funciones inversas de H1 y H2. Fíjate que lo primero que me dice es que las variables tienen que ser continuas, ¿sí? Y además de eso, las transformaciones tienen que ser 1 a 1 de I1 y 2 a 1 u 2. O sea, esta transformación me transforma vectores continuos de R2 a vectores continuos en R2. Vamos a ver un ejemplo para que veas que cuando funciona es divino y te va a encantar. Dice, sea xy un vector aleatorio con función de densidad conjunta f de xy igual a 8xy con la indicadora de x entre 0y y entre x y 1. Y quiero hallar la densidad conjunta del vector v, donde u es x menos 2y, v es y. En este ejercicio podría perfectamente usar el método de eventos equivalentes. No es un ejercicio difícil haciendo lo que hicimos recién con u y con v, pero vamos a resolverlo con el método del jacobiano, ya que cumple con todas las condiciones de la definición. Y es incluso más sencillo resolverlo de esta manera. ¿Qué es lo que tenemos como dato? Tenemos que u es x menos 2y, b es y. Pensando en la misma relación pero en función de x e y, o sea, despejando estas relaciones, fíjate, estas serían las funciones que te mencioné en la definición como h1 y h2. ¿Cuáles serían las inversas? Bajo esta situación, x es igual a u más 2b, y es b. Es bastante simple porque es una transformación simple.
Vas a tener en la guía algunos para jugar no tan simples como estas. Lo primero que queremos hacer siempre, porque es lo más difícil de todo, es transformar el soporte. No lo dejes para el final, hacelo al principio, porque es lo que más te va a costar y es lo que te va a hacer entender un poquitito qué es lo que está pasando. También ahí te vas a dar cuenta si la transformación es 1 a 1 o no. Entonces, ¿qué sabemos? Del soporte original sabemos que x está entre 0 y y está entre x y 1. Y también sabemos que x es u más 2b e y es b. Por lo tanto, si y está entre 0 y 1, b va a estar entre 0 y 1. Bien, esta fue fácil. Vamos con la próxima. Si x está entre 0 e y, eso significa que u más 2b tiene que estar entre 0 y b. Despejando de esta inecuación, resulta en que u tiene que estar entre menos 2b y menos b. Si analizás los valores que podían tomar x e y los valores que podían tomar u y b, podés ir previendo que b siempre va a ser una variable con valores positivos y u va a ser siempre una variable con valores negativos. Volvé atrás y fíjate que eso es lo que está pasando. Paso 2, voy a buscar el jacobiano. Fíjate que estoy buscando todos los elementos de mi fórmula. Tenía las inversas, tengo un soporte transformado y tenía el jacobiano. Después es evaluar y listo. ¿Quién va a ser el jacobiano? Si u lo veo como una función h1 de x e y, que en mi caso era x menos 2y, y a b la veo como una función h2 de x y, que en mi caso era y, el jacobiano va a ser el determinante de las derivadas parciales de estas funciones h1 y h2. Para este ejercicio tenemos que es el determinante de la matriz 1, menos 2, 0, 1, y ese determinante da 1. Y ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula. La fórmula decía que la función densidad de v iba a ser la función densidad de xy dividido el módulo del jacobiano evaluado en las inversas de h1 y h2. Para los datos de nuestro ejercicio, la densidad conjunta era 8xy por la indicadora de 0 menor o igual a x menor o igual a y menor o igual a 1, dividido, el módulo de 1, evaluado en x igual a u más 2b y igual a b. Lo bueno es que la parte de la indicadora ya la trabajamos antes, por lo tanto la transformación del soporte ya fue hecha. Esta función resulta en 8 por u más 2b por b, con la indicadora de u entre menos 2b y menos b, b entre 0 y 1. Y ahora, antes de decir terminé el ejercicio, qué lindo, fue fantástico, voy a verificar si esta función es efectivamente una función de densidad. Siempre voy a verificarla. Primero y principal voy a graficar ese soporte, a ver si tiene sentido. Entonces dice que b está entre 0 y 1 y que u está entre menos 2b y b. Por lo tanto, resulta en este triangulito que estoy pintando de azul. Para ver que es función de densidad, ya observo que esto da positivo siempre, pero quiero ver si la integral doble sobre ese soporte es 1, y efectivamente esa integral da 1. Tenemos entonces que esta es una función de densidad. Cuidados que tengo que tener con el método del jacobiano. El primero es que sirve para transformar vectores de Rn a Rn, siempre en la misma dimensión. El segundo es que sirve solo para variables aleatorias continuas, y cuidado ahí, porque yo me puedo dar cuenta muy fácilmente que las variables originales son continuas, pero ya hemos visto que cuando transformo a veces no me doy cuenta que lo que me va a quedar es una mixta o una discreta. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en entender cómo esa transformación me va a afectar a las nuevas variables. Y la tercera es que sirve solamente cuando las transformaciones son biyectivas. Pero la verdad que esta no me preocupa tanto porque lo vamos a poder arreglar. Lo vamos a poder arreglar con algo que se llama método del jacobiano generalizado, que dice así: si x es un vector aleatorio y es otro vector aleatorio función de x, con g tal que g condicionado a un a sub i, lo voy a llamar g sub i, es biyectiva, continua, con derivada continua. ¿Quiénes son los a sub i? Los a sub i son una partición del soporte de x. O sea, estoy diciendo que voy a generar una partición sobre el soporte de x que haga que esa función que no era biyectiva se transforme en muchas funciones que sí son biyectivas.
Entonces la función de densidad ahora de mi nuevo vector aleatorio la voy a calcular como la suma de las funciones de densidad solo para los x dentro de cada partición, dividido el módulo del jacobiano, pero correspondiente a cada partición y evaluado en las inversas de las funciones g sub i. O sea, lo que estoy diciendo es que vamos a buscar alguna partición para la cual las transformaciones sí sean biyectivas y voy a aplicar el método del jacobiano a cada pedacito. Y una vez que hice esa resolución voy a sumar todos los pedacitos que quedaron. Si es muy complicado, siempre tengo el método de eventos equivalentes.